No me avergüences, mi nuevo jefe es importante, susurró en la gala de su empresa, señalándome hacia la salida de servicio. Yo solo asentí. Momentos después, su jefe la agarró frenéticamente del brazo. Con el rostro pálido, le dijo, el hombre al que acabas de echar. ¿Tienes idea de quién es él para mí? Exactamente a las 7:42 de la tarde, bajo el candelabro de cristal de imitación de un hotel de lujo de tercera categoría que pretendía ser de alta gama, mi esposa de 18 años se inclinó lo suficiente como para que el calor de su aliento tocara mi oreja y susurró, no me avergüences. Mi nuevo jefe es importante. Sonrió para las cámaras, su mano quitando una pelusa imaginaria de mi blazer como si estuviera limpiando un accesorio, no a un hombre. Sus dedos estaban rígidos, distantes, como si manejaran evidencia, no afecto. Seguí su mirada y vi a donde conducía, hacia la puerta lateral detrás de la barra por donde los proveedores de catering y los conserjes iban y venían como fantasmas. Esa era mi puerta ahora. Sin drama, sin alzar la voz, sin una copa de vino rota, solo un exilio silencioso y unos gemelos. Asentí una vez. Eso fue todo lo que obtuvo de mí. Me di la vuelta y me fui. Probablemente pensó que había ganado alguna partida de ajedrez invisible, como si deshacerse de mí en el pasillo de servicio le hubiera valido un ascenso en su estatus social. Detrás de mí, la música subió de volumen, una versión de jazz sintetizado de Sinatra, y el tintineo de los brindis y las risas continuaron sin pausa. Pasé detrás de la cortina, me quité la corbata y me apoyé en la pared junto a bandejas apiladas de Hors d'oeuvres intactos. Un camarero me miró, medio preocupado, tal vez reconociéndome de un retrato de la empresa que no se suponía que viera. Sonreí levemente y le hice un gesto para que se fuera. Estaba bien. Estaba acostumbrado a las sombras. Ella regresó a la luz, radiante con su vestido de satén azul marino. Su brazo se enlazó con el codo de un hombre que parecía recién graduado de fondos de inversión de alto rendimiento. Un verdadero visionario, le dijo a alguien cerca del podio. Está cambiando toda la estructura. Reprimí la risa que se formaba en mi pecho. Oh, él cambiará la estructura. De acuerdo. Antes de continuar, necesito pedir algo. No para mí, sino para el equipo detrás de esto. Más del 90% de los oyentes nunca se suscriben. Pero cada suscripción nos motiva a seguir adelante. A seguir construyendo estas historias capa por capa. Si estás aquí escuchando ahora, presiona ese botón. Eso es todo. Sin drama. Solo haz clic. Ahora, de vuelta a la noche. Ella olvidó quién construyó el edificio en el que estaba bailando. No me quedé mucho tiempo detrás de la cortina. Solo lo suficiente para verla lanzar un beso al aire cerca de la mejilla de él y reír un poco demasiado fuerte. Lo suficiente como para oír a alguien preguntar, ¿no es ese su ex?, y oírla descartarme como una simple reliquia de un viejo proyecto. Me sorprende que no me llamara código heredado. Todos se rieron. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la sala en la que estaban, la gala que estaban celebrando, el presupuesto de relaciones públicas que la financió, la revisión de cumplimiento que la aprobó, todo llevaba el fantasma de mis iniciales. Ya no era dueño de la empresa, pero no lo necesitaba. No en el papel, no para hacer una llamada telefónica, y ya la había hecho. Lo bueno de ser apartado es que te da perspectiva. Mientras ella jugaba a disfrazarse y a los legos de carrera con un chico ambicioso en un smoking alquilado, yo había pasado años cosiendo salvaguardias en contratos, incrustando cables trampa en las apariencias. Asegurando cláusulas silenciosas en informes trimestrales de la Junta que nadie lee nunca. No porque esperara la traición, sino porque sabía que era inevitable. A ella siempre le gustaron los grandes gestos y pensó que esta noche sería suya. Pero esta noche no era su gala, era la mía. No me vio observar mientras daba un discurso, agradeciendo al nuevo equipo por refrescar la cultura y modernizar la tradición. Había oído palabras de moda de consultores antes, pero esto era teatro. Estaba aplaudiendo a un hombre que apenas conocía e ignorando el hecho de que todo su ascenso se había basado en mi aprobación silenciosa. La única razón por la que estaba en ese escenario era porque hace 3 años, me negué a vetar un cambio en la política de contratación, la misma política que permitió que su precioso visionario se saltara 3 peldaños de experiencia.
Y ahora pensaba que estaba libre de mí. Pero ese es el problema con los fantasmas. Aparecen en los espejos, en las firmas, en las enmiendas retroactivas y, a veces, en una gala detrás de una cortina, observando, esperando, sosteniendo una llave que nadie recordaba que existía. Ella pensó que me había enterrado. Ni siquiera revisó la tierra. 10 minutos fue todo lo que se necesitó para que se formara la primera grieta. Para cuando llegué al coche, el valet estaba buscando las llaves a tientas, sus ojos moviéndose nerviosamente entre mí y la pantalla de llamadas de su teléfono. Señor, dijo, casi susurrando. No me di cuenta de que usted era. No importa. Me entregó las llaves con ambas manos como si estuviera devolviendo un arma. No respondí, solo asentí y me fui. Pero dentro del salón de baile, algo había cambiado. No estaba allí para verlo, pero conocía el ritmo, la coreografía de la confusión. Acababa de presentar al hombre de su brazo. Jason Jared, uno de esos nombres que vienen con relojes caros y apretones de manos inseguros. Nuestro líder intrépido, había dicho, representando el orgullo como una actriz de teatro a media matiné. Le apretó el brazo. Él sonrió. Los aplausos fueron tibios. Las bebidas eran más fuertes que los cumplidos. Y entonces, desde algún lugar cerca del fondo de la sala, una voz. ¿No era ese su ex en el bar antes? Ella lo desestimó como a una mosca. Es inofensivo, le dijo a su jefe, con los labios curvados con una despreocupación forzada. Historia antigua, solía hacer algún trabajo de consultoría aquí hace años. Su tono era ligero, pero su agarre se tensó. El jefe, Grant algo, ladeó la cabeza. ¿Consultoría? Repitió lentamente. ¿Cuál es su apellido de nuevo? Fue casual al principio, pero la casualidad se desvaneció con cada sílaba. Ella se rió, trató de desviar el tema. Oh, vamos. No me digas que ahora te asustan los fantasmas. Es solo un nombre de los archivos. Pero Grant no se estaba riendo. Se giró ligeramente, inclinándose para ver el otro extremo de la sala, sus ojos escudriñando el pasillo sombrío cerca de la salida de servicio. Ese nombre, dijo, más para sí mismo que para ella. No está solo en los archivos. Lo he visto recientemente en una escritura o tal vez en un acuerdo de licencia. Algo con el logo del fideicomiso de la sociedad tenedora. Su voz se apagó en algo más bajo, más agudo. Su sonrisa se mantuvo, pero el color detrás de ella se desvaneció. Grant se movió de nuevo. ¿Qué estaba haciendo él aquí? Se invitó a sí mismo, dijo ella rápidamente. Ya sabes cómo son estos tipos. No pueden dejarlo ir. Intentó reír, pero incluso ella la oyó quebrarse. Él no respondió, simplemente se disculpó para saludar a otro donante, pero su ritmo había cambiado. Se movía como un hombre que comprueba si hay una alarma de incendios. No humo, no llamas, solo el silencioso clic de algo que ha salido mal. En el pasillo, alguien buscó la lista de invitados en una tableta. Mi nombre no estaba allí porque nunca necesité estar en ella. Mientras tanto, un analista junior, nuevo en la firma, ansioso por impresionar, le susurró algo a un colega. Ese tipo, el que ella llamó su ex, está en la placa de abajo. Socio delegado estratégico. Ese puesto no se ha cubierto desde. Se desplazó. Desde él. Los susurros florecieron como moho detrás de los paneles de yeso, silenciosos, pero extendiéndose. Junto a la barra, el hombre con la cartera de inversor abrió un documento interno en su teléfono. Era un PDF escaneado, viejo, descolorido, pero el encabezado era inconfundible. Marco de Preservación Cultural, firmado en 2011. Enumeraba 4 nombres bajo intereses no revocables. El mío era uno de ellos. Y bajo la cláusula titulada Desencadenantes de revisión basados en eventos, una nota al pie, iniciado por incumplimiento reputacional que involucre a partes protegidas. De vuelta en el salón de baile, Grant ya no parecía un hombre en una celebración. Parecía un hombre que acaba de recordar dónde dejó el hacha que ahora faltaba en su estuche. En el otro extremo de la sala, ella todavía sonreía, pero no con los ojos. Su postura se volvió más rígida.
Sus dedos tamborileaban en el costado de su copa de champán como un metrónomo buscando el tempo. Un colega intentó elogiar sus pendientes. Ella no respondió. Solo escaneaba la sala como si estuviera tratando de localizar a un francotirador que había invitado a cenar. Porque en ese momento, no sabía dónde estaba yo. Y peor aún, no sabía quién era yo todavía. Ese nombre que intentó enterrar, no estaba a 2 metros bajo tierra. Estaba grabado en los huesos de la empresa que intentaba escalar. Y alguien acababa de encontrar la lápida. El cajón emitió un leve crujido cuando lo abrí. Como si incluso él se sorprendiera de ser molestado después de todos estos años. Abajo a la izquierda, escritorio de caoba, detrás de una fila de carpetas polvorientas y un pisapapeles agrietado que todavía llevaba el logo de nuestra antigua empresa. Metí la mano más allá de los informes obsoletos y los catálogos de regalos de jubilación y saqué el archivo. Cláusulas de gala, escrito con un sarpie negro, subrayado 2 veces. Sin adornos, sin sello de la empresa, sin portada, solo una gruesa carpeta de documentos legales amarillentos. Cada uno rubricado, cada uno con marca de tiempo, cada uno absurdamente específico. Comenzó como una broma. Esa es la parte que ella nunca entendió. En aquel entonces, cuando todavía éramos algo real, solíamos inventar cláusulas falsas para hacer las reuniones más soportables. No se permiten aperitivos a base de mariscos en las galas de donantes. No hay discursos de más de 6 minutos a menos que el orador haya perdido una extremidad en combate o finanzas. No se permite a los becarios acercarse a los micrófonos después del alcohol. Cosas estúpidas. Nos hacía reír. Pero en algún momento, las bromas dejaron de ser bromas, y las disposiciones se volvieron reales, codificadas, notariadas, archivadas, porque el poder real no es ruidoso. Es lento, aburrido. Se esconde en las notas al pie. Pasé las páginas, el olor a tinta vieja y tóner de impresora subiendo como un recuerdo que había sellado. Mi abogado de entonces, un cínico de sienes plateadas con una predilección por el whisky escocés y los acuerdos prenupciales, había sonreído con suficiencia cuando llevé la pila a su oficina. La paranoia es cara, dijo, pero a veces vale la pena. No se había opuesto cuando le pedí que lo archivara bajo desencadenantes de cumplimiento de ética de gala por contingencia. Estaba enterrado en la tercera sección, cláusula 7d. Si algún beneficiario o representante público de la firma inicia un daño reputacional, exclusión o denigración de cualquier fundador protegido o miembro delegado durante un evento patrocinado por la empresa, dicha acción desencadenará una revisión inmediata de la Junta bajo el protocolo de estabilidad discrecional. Debajo de eso, una lista de nombres, el mío y el de ella, con firmas. La cláusula no se activaba por un escándalo, ni por una acción criminal, sino por la humillación pública. Estaba diseñada para proteger a los fundadores de la firma de ser borrados por arribistas performativos. Porque lo había visto suceder demasiadas veces, constructores de legado apartados de la escena por apariencias, solo para ser suplicados de vuelta cuando comenzaba el verdadero problema. No había necesitado esta cláusula. No hasta esta noche. Pero esta noche, tenía todo lo que necesitaba. Saqué mi teléfono, abrí la lista de contactos y pasé de largo a proveedores olvidados y amigos de la familia. Encontré el que guardaba en la parte superior. Presidente L. Fouriste, Grupo Matriz. El número no había cambiado desde la fusión en 2016. Tampoco la confianza. Toqué redactar nuevo mensaje y escribí las palabras que había ensayado 100 veces, pero que nunca había tenido motivo para enviar. Según la cláusula 7d, invoco formalmente el protocolo de estabilidad discrecional. Incumplimiento reputacional confirmado. Material de vídeo disponible a petición. Adjunté una foto de la gala. Yo en el fondo cerca de la cortina, ella señalando la salida a medio susurro. Luego presioné enviar. La respuesta llegó 3 minutos después. Recibido, acusado. La revisión se abrirá a las 9 de la mañana. El estado de la posición de legado sigue siendo válido. Se aplican todas las protecciones. Sin firmas, sin jerga legal, solo confirmación. Me recosté en la silla, mirando la carpeta ahora abierta como una cápsula del tiempo. En algún lugar,
ella probablemente estaba bebiendo champán, disfrutando del éxito de su pequeña humillación, pensando que había anotado alguna victoria feminista sobre el ex que no pudo seguirle el ritmo. Pensó que yo era el pasado, pero olvidó una cosa. No se quema un puente que conduce a la tierra sobre la que se está de pie. Y esta noche, cuando me susurró hacia la oscuridad como un tramoyista en una escena que creía controlar, activó algo antiguo, algo firmado cuando todavía estábamos enamorados. Algo que nunca se molestó en leer porque pensó que conocer al hombre era suficiente. Olvidó que yo nunca fui solo su esposo. Yo era la cláusula. Yo era la condición. Y ahora, yo era la consecuencia. A las 10:23 de la noche, mi teléfono había sonado 4 veces. El mismo número, sin correo de voz al principio, solo el largo silencio vacío de alguien que observa su reflejo agrietarse y no sabe dónde ponerle cinta adhesiva. La 5ª vez, dejó un mensaje. Oye, sé que eso sonó mal esta noche. Quiero decir, eran apariencias. Ya sabes cómo van estas cosas. Una risa suave. El tipo de risa que usan las mujeres cuando negocian desde un lugar que todavía creen que es poder. No quise herirte. Solo que Grant es importante para la empresa y para mí. Luego una pausa, un filo más agudo. Te conozco, ¿de acuerdo? Probablemente estás sentado en esa oficina tuya pensando 10 movimientos por delante. Simplemente no lo hagas. No convirtamos esto en un problema. Llamó de nuevo 20 minutos después. Tono diferente, menos risa, más preocupación. Escucha, hablo en serio. No sé qué crees que estás haciendo, pero si se trata de alguna cláusula antigua, vamos. Eso fue simbólico. No lo harías de verdad. Se interrumpió, no terminó la frase porque no sabía cómo terminaba. O peor, si lo sabía. No respondí. No lo necesitaba. En cambio, me giré hacia la silla junto a mi escritorio, la que no había sido ocupada desde la fusión. El reposabrazos todavía tenía un pequeño desgarro en el cuero. Del día en que estrellé una pluma estilográfica en la mitad de una negociación. En aquel entonces, todavía pensaba que el legado podía protegerse con confianza. Era más joven, menos interesante. Escribí lentamente, deliberadamente, como si cada letra mereciera un respiro. Para, presidente L. Fouriste. Asunto, notificación de invocación de la cláusula 7D. Según nuestro archivo de contingencia, invoco la cláusula de protección con efecto inmediato. El desencadenante reputacional ocurrió en el evento patrocinado de esta noche. Evidencia registrada. Se recomienda revisión legal. Se adjuntaron los siguientes: imagen fija de la cámara de seguridad con marca de tiempo. Su mano en mi pecho. Dedo señalando la salida. Clip de audio de un micrófono que no sabía que estaba activo cerca del ponche. Contrato de acuerdo de gala firmado 3 meses antes con su firma bajo custodia de la marca. Copia de la cláusula 7D resaltada en rojo. Presioné enviar. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Recibido y acusado. La revisión completa de la Junta comienza a las 9 de la mañana. Sus protecciones de legado permanecen intactas. Se ha notificado al Comité de Supervisión. Sin rodeos, sin formalidades, solo acción. Porque algunas relaciones no necesitan flores ni perdón. Necesitan recibos, y yo había guardado todos. Volvió a llamar. El 6º correo de voz fue más bajo. Medido. Está bien, lo entiendo. Estás enojado, pero esto ya no se trata solo de nosotros. Hay reputaciones aquí. ¿Carreras? Su voz bajó a un susurro, como si alguien pudiera estar escuchando. La mía. Por un momento, casi la compadecí, casi. Pero luego volví a mirar la foto. Mi expresión medio atrapada entre la confusión y el acatamiento. Sus ojos ya pasaban de mí, calculando el siguiente peldaño de su ascenso social. Ese fue su error de cálculo fatal. Creyó que yo era un peldaño, algo sobre lo que pasar. No entendió que yo era el marco, la escalera misma. Y ahora, con un mensaje, había quitado los pernos.
Detrás de mí, el suave timbre de otra llamada, ignorada. Había pasado los últimos años fingiendo que yo era solo su ex. Un recuerdo que había superado. Un traje que no encajaba con la nueva estética de su ambición. Pero olvidó cuán profundo están tallados algunos nombres. No solo en documentos, sino en sistemas, en estatutos, en la memoria, especialmente del tipo que usaba gemelos y no alzaba la voz. A las 11:08, silencié el teléfono por completo, lo dejé boca abajo sobre el escritorio, con la pantalla oscura. Lo que viniera después ya no se trataba de emociones. Ella todavía pensaba que podía salir de esto hablando, pero había entrado en un tablero de ajedrez pensando que era un escenario, y yo ya estaba moviendo piezas detrás de la cortina. A las 8:17 de la mañana siguiente, Grant, el jefe visionario, disruptor del legado, el favorito del último artículo de Forbes, ya estaba en su oficina de cristal, con las mangas arremangadas como un hombre alérgico a la formalidad. Su rutina matutina era quirúrgica: café solo, barra de proteínas y 4 llamadas consecutivas con personas que pensaban que trabajaban con él, no para él. La primera llamada vino de legal, algo sobre una cláusula de legado bajo auditoría interna. Se encogió de hombros, prometió volver a llamar una vez que operaciones lo hubiera revisado. La segunda llamada llegó 15 minutos después. Cumplimiento esta vez. Tono más firme. Algo sobre el comité de revisión ética adelantando su reunión trimestral. No es gran cosa, se dijo a sí mismo. Probablemente solo otro memorando cultural sobre relaciones con los empleados o conducta en los medios. Pero luego vino la tercera llamada de alguien que nunca solía llamarlo directamente. La enlace de la junta. No se anduvo con rodeos. Hay un archivo sellado en camino. Mensajero, etiqueta roja. Se le aconseja abrirlo solo. Puso los ojos en blanco en el momento en que colgó. A Grant no le gustaba el drama a menos que él controlara el centro de atención. Pero justo después del mediodía, llegó el mensajero. Traje negro, sin logo, una tarjeta de identificación del grupo tenedor prendida en su solapa. Sin sobre, solo un portafolio reforzado con un sello de seguridad y una placa con un nombre en el frente. Derechos de gobierno, disposiciones de accionistas contingentes. Cortó el sello con un cortaplumas y abrió el archivo, esperando jerga legal o galimatías de cumplimiento fiscal. En cambio, encontró un índice con un único encabezado en negrita: desencadenantes del protocolo de estabilidad, invocación de la cláusula 7D. Sus ojos recorrieron rápidamente las páginas, fechas, actas de reuniones, firmas. Algunos eran nombres que apenas reconocía. Miembros de la Junta jubilados, gestores de fondos de legado, pero otros, nombres que no aparecían en su dossier informativo cuando fue contratado. Nombres como Lawrence K. Marsan, su exmarido, el que ella desestimó como una vieja reliquia, el que señaló hacia la salida de servicio como un temporal en el ascensor equivocado. Los dedos de Grant se apretaron en el borde de la página. Entonces lo vio, su propia firma con fecha de hace 3 años, CEO firmada durante la fusión de adquisición bajo su papeleo de incorporación rápida. Junto a ella, una nota del director ejecutivo predecesor que decía: esta cláusula provisional protege a los interesados del legado de daños reputacionales iniciados por representantes internos en eventos patrocinados por la empresa. Volvió a la parte superior, escaneó la cláusula línea por línea. Cualquier incidente público que cause daño reputacional a un interesado delegado, especialmente durante funciones cubiertas por los medios, desencadenará una revisión ética obligatoria sujeta a supervisión inmediata de la Junta y posible suspensión ejecutiva. La redacción era brutal, final, imposible de tergiversar. Su respiración se ralentizó. La habitación se sentía más caliente. Se aflojó el cuello, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Desde fuera de la oficina, su asistente notó que el ritmo constante de confianza había sido reemplazado por movimientos bruscos. Hombros encorvados, una mano en la parte baja de la espalda como si el peso del archivo hubiera encontrado su marca. Dentro, pasó a la última página. Una lista de anexos adjuntos. Anexo C, material de vídeo con marca de tiempo de la gala. Anexo D, opinión legal del Consejo Corporativo con fecha anterior al evento. Anexo E,
Memorando de asesoramiento escrito por el director ejecutivo predecesor que describe la intención estratégica de la cláusula 7 de para proteger el capital fundacional de la mala conducta performativa. Y en la parte inferior, en letra pequeña, presentado por L.K. Marsan, fundador delegado, jubilado. Miró la firma de nuevo, la comparó con la suya, ambas notariadas, ambas selladas, ambas vinculantes. Exhaló bruscamente. ¿Quién diablos escribió esto?, murmuró. Desde el pasillo, una voz respondió. Uno de los miembros de la Junta, mayor, siempre subestimado, entró sin llamar. Tu predecesor, dijo el hombre, casi divertido. ¿Y su esposo? La mandíbula de Grant se movió en silencio por un segundo, pero él se fue. No, interrumpió el miembro de la Junta. Él dio un paso atrás. No es lo mismo. Lo sabrías si hubieras leído la versión larga de tu contrato en lugar de los puntos clave. Grant no respondió. Solo miró los papeles como si de repente estuvieran escritos en un idioma extranjero. Porque, en cierto modo, lo estaban. Hablaban el lenguaje del viejo poder, de la influencia silenciosa, del tipo de control que no se publicita porque no necesita ser explicado. Detrás de él, su pizarra digital parpadeaba con los puntos de la agenda. Crecimiento del cuarto trimestre, nuevas verticales, una campaña en los medios sobre el nuevo liderazgo. La apagó. De repente, nada de eso importaba porque mientras él había estado ocupado persiguiendo la cobertura de prensa y los aplausos de LinkedIn, alguien más había escrito el libro de reglas. Y ese hombre era el que permitió que fuera humillado en su propio salón de baile por una mujer que pensaba que la influencia se medía en confirmaciones de asistencia y títulos ejecutivos. Y ahora se daba cuenta de que había heredado más que solo su ambición. Había heredado sus consecuencias. Llegó a las 9:02 de la mañana, tacones afilados contra el mármol, un late en la mano como si fuera un escudo. Su abrigo colgaba perfectamente sobre un hombro, el mismo que usaba para pasar fríamente junto a los asistentes sin contacto visual. Esa mañana, parecía que no había pasado nada, como si mi exilio en la gala fuera solo otro movimiento calculado, y cualquier consecuencia pudiera barrerse bajo la alfombra con una media disculpa y una reunión a puerta cerrada. Pasó su tarjeta por el escáner junto a las puertas de seguridad de cristal. ¿Luz roja? Intentó de nuevo, más despacio esta vez, todavía roja. La puerta no se abrió. El escáner volvió a sonar, más fuerte ahora, un tono con juicio incorporado. Su sonrisa se contrajo. Miró hacia el mostrador de recepción, levantando la mano ligeramente como si estuviera llamando a un taxi, no pidiendo permiso. La recepcionista, una mujer a la que había ignorado innumerables veces con esa sonrisa corporativa de labios apretados, de repente se ocupó mucho mirando su monitor. Ni una palabra, ni una mirada. Disculpe, llamó mi esposa, rodeando la puerta de seguridad, la voz adquiriendo un filo más agudo. Yo trabajo aquí. Algo está mal con mi tarjeta. La recepcionista continuó escribiendo por un segundo más, luego buscó debajo del escritorio y presionó una alerta silenciosa. Una que no sonó, no vibró, pero envió una única notificación al piso de arriba. Pasaron 3 minutos. Revisó su teléfono. No había llamadas perdidas, ni correos electrónicos, nada de recursos humanos. Tamborileó con el tacón, molesta ahora. Estaba acostumbrada a la deferencia, al acceso instantáneo y a que su nombre despejara todos los obstáculos burocráticos. Pero esta vez, el pasillo permaneció vacío. Entonces sonó un ascensor. Salió un gerente. No de recursos humanos, no de legal, solo alguien de instalaciones llevando una caja de cartón. Caminó directamente hacia ella sin dudar. Oye, lamento esto, dijo secamente, extendiendo la caja como si contuviera la ropa de la tintorería de alguien. Tu oficina está siendo reasignada. Puedes esperar aquí a recursos humanos. No la tomó al principio. Solo miró la caja como si le hubiera ofrecido una mascota muerta. Soy la directora de estrategia, dijo, su voz lo suficientemente alta como para rebotar en el mármol. ¿Por qué diablos esperaría aquí a recursos humanos? Él no se inmutó. Nueva política después de lo de anoche. Luego inclinó la caja ligeramente hacia adelante, lo suficiente para que ella viera el papel pegado en el interior de la tapa.
Una captura de pantalla, granulada, en blanco y negro, pero inconfundible. Ella de pie a centímetros de mí en la gala. Su mano en mi pecho. Sus labios formando claramente las palabras, no me avergüences. Mi nuevo jefe es importante. El ángulo era de las cámaras de seguridad, uno que no había considerado. No sabía que la firma archivaba esos eventos más allá de la transmisión en vivo. Debajo de la foto había un memorando. Uso interno únicamente. Asunto, desencadenante reputacional, cláusula 7D. Estado, confirmado. Acción, revisión inmediata iniciada. Medidas de protección para accionista delegado activadas. Contacto asignado, director de cumplimiento, M. Resnick. Se puso pálida. No de manera teatral. Sin llevarse la mano al pecho. Sin desmayarse. Solo quietud. Ese tipo de quietud robótica que llega cuando el cuerpo se da cuenta de que la jerarquía que escaló es ahora una trampilla bajo sus pies. El gerente no dijo nada más, solo señaló con la cabeza una pequeña área de asientos cerca de la pared del vestíbulo donde algunos becarios se sentaban torpemente fingiendo no darse cuenta. Su presencia solía despejar habitaciones. Ahora solo hacía que la gente susurrara detrás de las pantallas. Tomó la caja, caminó hacia el área de asientos con tacones que de repente sonaban menos a poder y más a puntuación. Un paso, clic. 2 pasos, clic. Cada uno resonando. Se sentó y colocó la caja en su regazo. Dentro estaban los adornos habituales, una foto enmarcada, una planta, algunos prendedores que probablemente nunca usó, y su bloc de notas personalizado con su título grabado en plata. Encima, alguien había colocado la placa con el nombre de su oficina. C. Marsan, directora de estrategia. Había sido desatornillada. La tocó con una mano como si presionarla pudiera devolverla a la pared, pero no fue así. Miró a su alrededor, esperando que alguien, cualquiera, bajara y dijera que esto era un error, que se habían equivocado con la tarjeta, que Legal había reaccionado de forma exagerada, que el presidente se estaba extralimitando, que yo no tenía nada que ver con esto. Pero no vinieron. Y fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que las reglas que había utilizado como arma para su ascenso, no habían cambiado. Simplemente habían sido escritas por otra persona, alguien más silencioso, alguien paciente, alguien a cuya oficina ya no tenía acceso. El día había sido inusualmente tranquilo. Sin seguimiento de recursos humanos, sin memorando interno que la exonerara, sin reunión de emergencia para aclarar las cosas, solo silencio. Y ese silencio no era paz. Era presión. Un cambio atmosférico que no reconoció del todo porque había pasado demasiados años confundiendo los aplausos con la autoridad. Se sentó en el balcón de su apartamento, una copa de Chardonnay a medio beber se calentaba a su lado. Su teléfono vibró en la mesa del patio. Identificador de llamada, Maya, contabilidad. Maya no era una chismosa. Era el tipo de colega que había pasado 20 años sobreviviendo a 3 directores financieros, 5 directores ejecutivos y un escándalo que involucraba un paraíso fiscal en Panamá. Si Maya te llamaba después del trabajo, no era para una charla trivial. Hola, dijo mi esposa, tratando de sonar despreocupada. Déjate de actuar, dijo Maya secamente. ¿Tienes un minuto? Ella parpadeó. Por supuesto. ¿Qué está pasando? Hubo una pausa, una sutil inhalación al otro lado. El tipo de respiración que la gente toma antes de dar malas noticias que no pidieron llevar. ¿Sabes con quién se ha estado reuniendo esta semana? No respondió al principio. Luego se rió. Corto, superficial. ¿Quién? ¿Mi ex? Dudo que esté siquiera en la ciudad. No tiene peso, Maya. Es un fantasma delegado. ¿Simbólico? No, espetó Maya. No lo es. Eso es lo que no entiendes. ¿Qué se supone que significa eso? Acabo de salir de una revisión financiera a puerta cerrada. Estábamos sacando registros de la sociedad tenedora para la auditoría del próximo trimestre. Hay una lista. Inversores silenciosos, umbrales de participación de control. Adivina quién sigue figurando como accionista mayoritario silencioso.
Silencio en la línea. ¿Estás bromeando? No, no lo estoy. ¿Sabes cómo funcionan las estructuras de sociedades tenedoras? No se actualizan en función de los sentimientos. Y a menos que venda o muera, ese título permanece intacto. ¿Quieres lo mejor? Hay una cláusula en su archivo. Poder de veto. A nivel de junta. ¿Sin fecha de vencimiento? Ahora se sentó erguida. La barata silla de patio de repente se volvió implacable. ¿Estás diciendo que todavía tiene autoridad? Estoy diciendo que básicamente echaste a un hombre con derechos de veto legales frente a donantes, ejecutivos, su propia junta asesora. La mitad de esa gente estaba allí por él, y el vídeo lo empeoró. No solo avergonzaste un nombre delegado, Maya bajó la voz. Humillaste públicamente a alguien con un poder que ninguno de nosotros recordaba que estuviera activo. Y ahora todos están luchando porque deberían haberlo recordado. Su mano apretó la copa de vino con más fuerza. Su voz, una vez segura, salió frágil. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque nadie pensó que lo usaría. No lo había hecho en años. La gente asumió que se había callado para siempre, pero tú lo arrastraste a la luz. Tú le diste la razón. Hubo un largo y entrecortado silencio entre ellas. Luego, finalmente, una sola palabra de ella, apenas audible. ¿Qué? Maya no respondió de inmediato. Simplemente lo dejó en el aire. Te lo advertí antes, dijo finalmente. Él no lucha de forma ruidosa. Lucha a largo plazo. El tipo de largo plazo que no ves venir hasta que el suelo bajo tus pies ya no es tuyo. La línea se cortó. Se quedó sentada, con el corazón latiéndole en los oídos mientras el viento se levantaba ligeramente. El Chardonnay ahora sabía a vinagre. Dejó la copa lentamente. Luego cogió su portátil, buscó el organigrama en la base de datos interna, buscó su nombre. No estaba allí. Luego buscó en el registro de la sociedad tenedora. Allí estaba, enterrado a 3 enlaces de profundidad. L.K. Marsan, accionista delegado / rol asesor, autoridad silenciosa clase B. Al lado, una línea de estado en verde. Activo. Se quedó mirando la palabra como si estuviera en un idioma extranjero. Luego hizo clic para abrir los estatutos. Sección 14.4. Protecciones reputacionales de los accionistas. Cláusula 7D. Protocolo de supervisión basado en desencadenantes. Cláusula 7F. Recuperación del veto en respuesta a riesgo institucional. Cláusula 8.1. Presidente de la Junta Asesora Delegado Designado, L.K. Marsan. Plazo indefinido. Su pantalla se nubló ligeramente. Había pasado todos estos años pensando que el hombre con el que se casó era predecible. Decente, sí. Leal, seguro, pero predecible. Había olvidado lo que era antes de ella. No un esposo, no un socio, un estratega. Y le había dado exactamente lo que necesitaba. La apariencia de falta de respeto desde dentro. Ahora todo lo que podía hacer era esperar. No el perdón, sino las consecuencias. Llamaron a la puerta a las 6:52 de la mañana. Demasiado temprano para mensajeros, demasiado preciso para vecinos. Abrió la puerta en una bata de seda. El rímel todavía corrido de la noche anterior, los bordes de su compostura ya deshilachándose. Un hombre con un traje oscuro estaba allí, expresión neutra, una placa alrededor de su cuello. No era la policía, peor. Entrega para C. Marsan, dijo, entregándole un sobreacolchado con un sello azul y plateado estampado en la solapa superior. Oficina de Asuntos Internos, División de Ética Corporativa. Firmó por él sin hacer preguntas. Su mano temblaba ligeramente, el bolígrafo dejando un micro tartamudeo en su apellido. El hombre asintió una vez, se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. Sin explicación, sin lugar a debate. Cerró la puerta con el hombro y rasgó el sobre. Dentro, una carta de una sola página doblada una vez. Notificación de revisión obligatoria, Comité de Ética y Supervisión. Conducta durante la gala de invierno, invocación del protocolo de la cláusula 7D.
Fecha de comparecencia, jueves, 10:30 de la mañana. Ubicación, piso 14, sala de conferencias C. La leyó de nuevo, y luego una tercera vez. La redacción no se suavizó. Por la presente, se le requiere que comparezca ante el Comité de Ética y Supervisión para responder a las acusaciones de daño reputacional desencadenadas bajo la cláusula 7D de los Estatutos de Preservación de los Fundadores. Esta acción no es negociable. La falta de comparecencia resultará en la asunción de culpabilidad y sanciones administrativas según se define en los artículos 4, 5 y 9 de los protocolos de salvaguarda conductual. Le dio la vuelta a la página y allí estaba firmado. Director de cumplimiento, M. Resnick. Se le revolvió el estómago. Michael Resnick, un nombre que no había pronunciado en voz alta en años. Un hombre que una vez se sentó en su sala de estar riendo con su esposo sobre oscuras sentencias fiscales y lagunas contractuales como si fueran giros de trama en un thriller. Su esposo no solo lo tuteló, lo preparó para reemplazarlo. Silenciosa, estratégicamente, Michael había ascendido en la jerarquía más rápido que la mayoría porque no solo aprendió las reglas, ayudó a escribirlas. Una vez la había llamado aguda, dijo que era corporativamente peligrosa de una manera que excitaba a la gente. Aparentemente, había revisado esa opinión. Se quedó en la cocina, con la carta temblando en sus manos, e intentó recuperar el aliento en un cuerpo que de repente se había quedado frío. Caminó hacia el fregadero, dejó el sobre y se quedó mirando el azulejo del salpicadero mientras el grifo corría sin propósito. ¿Cómo se había deslizado todo tan lejos? Hace menos de una semana, desfilaba por un salón de baile con tacones de diseñador, susurrando desdenes como si el poder fuera perfume. Ahora no podía entrar en su oficina, no podía conseguir que Legal le devolviera la llamada y se esperaba que defendiera su caso en una sala de conferencias donde una vez presidió reuniones, un lugar donde ahora ella sería la interrogada. La arrogancia que había llevado como armadura comenzó a sentirse como papel. Se dijo a sí misma que todavía eran apariencias. Que Recursos Humanos la respaldaría, que la Junta vería esto como lo que era. Consecuencias personales disfrazadas de protocolo. Pero el sello en la parte superior de la carta no se sentía como protocolo. Se sentía como un juicio. Los siguientes 20 minutos los pasó caminando de un lado a otro. Revisó su teléfono. Todavía no había llamadas perdidas. No había mensajes de Grant. No había alertas del Slack de la firma. Escribió y borró una docena de mensajes de texto diferentes. Uno a Legal. Uno a su jefe. Uno casi a mí. No envió ninguno de ellos. En cambio, hizo algo que no había hecho en años. Buscó en Google resultados de audiencias de asesoramiento de la cláusula 7D. Los resultados no eran muchos. Esa era la cuestión de estos protocolos. Rara vez se activaban, pero cuando lo hacían, nunca era superficial. Cada caso listado terminaba con 2 palabras, puesto desocupado. Nadie sobrevivía a la cláusula 7D. Porque nadie esperaba activarla. Se sentó en la mesa de la cocina, con las manos apoyadas en la carta como si pudiera derretirse si la sostenía el tiempo suficiente. En el borde del sobre, escrito a mano en tinta azul, probablemente por alguien de asuntos internos, había una nota tranquila. Los derechos de legado no son ceremoniales. Sin firma, solo eso, como si alguien hubiera anticipado su incredulidad y decidido poner el último clavo en sus suposiciones. Cerró los ojos. Por primera vez, no estaba elaborando estrategias. Tenía miedo. El pasillo que conducía a la sala de conferencias C era deliberadamente sencillo. Sin marcas, sin pantallas, sin distracciones, solo paredes de color beige, iluminación estéril y un silencio que zumbaba como estática. Pero más allá de las puertas dobles de cristal al final se erigía una pared que no había visto en años. No desde la orientación, no desde que era joven y entusiasta, todavía fingiendo ser humilde mientras memorizaba los nombres que planeaba reemplazar. Caminó más despacio a medida que se acercaba. A la izquierda, una larga placa de acero grabada con nombres. Letra limpia de tipo Sara. Nada llamativo, solo precisión. Fundadores, mecenas, socios estratégicos, títulos de legado. Sus ojos recorrieron la lista. Reconoció a algunos ejecutivos jubilados, inversores iniciales,
presidentes de juntas de hace mucho tiempo. Y entonces lo vio. Lawrence K. Marsan, director emérito. Se le oprimió el pecho. No era solo el nombre. Era el hecho de que todavía estaba allí, todavía activo, todavía en la sección reservada para los intocables. Sin tachaduras, sin ex, sin anotaciones. Dio medio paso hacia atrás. Nadie se lo dijo. Había asumido que cuando él se alejó del trabajo diario, había renunciado a todo. Que dejar un puesto significaba perder relevancia. Había tomado su silencio por rendición. Pero su nombre nunca había abandonado la pared. Y ahora estaba entrando en una sala llena de gente que lo sabía. Las puertas de cristal se abrieron. 2 asistentes del comité esperaban dentro, con postura rígida, indicándole que se sentara en el extremo más alejado de la mesa. La habitación estaba más fría de lo que debería, deliberadamente. 12 asientos, 11 ocupados. Cada persona tenía la misma expresión. Neutralidad afilada hasta un punto. A la cabeza de la mesa se sentaba el presidente Fouriste, un hombre al que una vez había elogiado en un comunicado de prensa como un faro de liderazgo firme. Ahora parecía alguien que se enfrenta a una responsabilidad legal vestida de tacones altos. No le preguntó cómo estaba. No le ofreció agua. Simplemente dijo, comencemos. Se sentó, se ajustó la blusa. Trató de no respirar demasiado fuerte. Abrió una carpeta. Sin actuación, solo proceso. Señora Marsan, antes de proceder con la documentación, estoy obligado a establecer el contexto. Por favor, confirme para que conste en acta que usted despidió a sabiendas a un director fundador de esta institución en un evento público y grabado de la empresa. La sala no se movió. Ni una tos, ni el rasguño de un bolígrafo. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras al principio porque de repente entendió lo que era esto. No solo una audiencia, no solo cumplimiento. Esto era una ejecución. Tragó saliva. Su voz era baja pero audible. No sabía que todavía ostentaba ese título. El presidente levantó una ceja, pasó una página en el archivo. Los títulos de legado no son revocables por percepción. Están protegidos por los artículos 3, 5 y 12 de la Carta de los Fundadores. El nombre permanece, la autoridad permanece, y sus acciones, grabadas, verificadas y circuladas, constituyen un daño reputacional directo bajo la cláusula 7d. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Así que, de nuevo, por favor confirme para que conste en acta que usted despidió a sabiendas a un director emérito en un evento público patrocinado por la firma. Miró hacia su regazo, sus manos apretadas con fuerza, las uñas clavándose en sus palmas como si el dolor pudiera revertir el tiempo. Sí. Una pausa. Luego hizo clic con su bolígrafo una vez y firmó la línea al final de la página. Confirmación anotada. Eso fue todo. Sin mazo, sin declaración dramática, solo tinta y silencio. Frente a ella, una mujer de legal sacó una carpeta separada. Era más delgada, no llena de opciones, solo un papel y una línea para firmar. Del tipo que te dan cuando tu única decisión restante es si quieres salir en silencio o hacer un desastre que alguien más limpiará. No la alcanzó. Todavía no. En cambio, volvió a mirar hacia la pared. El nombre seguía allí, grabado en acero frío. El mismo nombre que una vez había tomado, luego descartado, y luego ridiculizado. Pensó que lo había superado. Pero era el nombre que construyó la firma. El nombre que la protegió, y ahora el nombre que la borraría. Salió de la sala de audiencias como un globo desinflado, con la piel tensa, los ojos vacíos, caminando, no con su habitual clic y deslizamiento, sino con el peso de alguien que acaba de aprender que el suelo bajo sus pies no estaba hecho de mármol. Era de cristal, y se había agrietado. Sus tacones se hundieron en la lujosa alfombra del ala ejecutiva, pero apenas los sintió. Estaba buscando su teléfono, todavía aferrada a alguna creencia delirante de que aparecería un mensaje de texto o un correo de voz y le diría que esto no era real, que era un malentendido, que alguien, cualquiera, todavía estaba de su lado. En cambio, lo que obtuvo fue a él. Grant, su jefe, su visionario.
Su siguiente peldaño en la escalera. Estaba esperando justo afuera de las puertas de la audiencia, caminando en círculos apretados, el teléfono presionado tan fuerte contra su mejilla que parecía fusionado allí. No era el hombre que había presentado en la gala. Confiado, carismático, ensayado. No, ese hombre había desaparecido. Este parecía alguien que acababa de chocar de frente con una emboscada en la sala de juntas. La vio y se movió rápido, casi demasiado rápido, agarrándola del codo antes de que pudiera decir una palabra. Ella se estremeció. Grant, yo. No hables, siseó él. La voz cortada. Urgente. ¿Tienes idea de quién es él para mí? Ella parpadeó, todavía aturdida. ¿De qué estás? Él se inclinó, con los ojos inyectados en sangre, la voz temblando, no por el volumen, sino por la presión. Ese hombre al que enviaste por la puerta de atrás como un empleado deshonrado fue mi primer inversor. Se le secó la boca. Yo tenía 19 años. Sin capital, sin credibilidad en la junta. Nadie quería tocarme, dijo, su voz ahora temblando. Pero él lo hizo. CEO firmó mi primer pliego de condiciones, pagó por mi asesoría legal, me presentó al presidente frente al que acabas de sentarte. Él es la razón por la que tengo este trabajo. Intentó dar un paso atrás. No lo sabía. ¿No lo sabías? Espetó él. Lo despediste frente a la mitad del consejo asesor. Frente a donantes que él personalmente trajo a la mesa. Lo humillaste en un evento de la empresa conmigo en tu brazo. Se le cerró la garganta. Grant, no quise. No lo entiendes, interrumpió él. Más bajo ahora, más letal. ¿Crees que esto es solo sobre protocolo, sobre política de oficina? No lo es. Ese hombre respondió por mí, me protegió, ¿y tú? Me paseaste como un trofeo mientras escupías a la misma persona que construyó el podio sobre el que estabas de pie. Sus labios temblaron. Estaba tratando de protegerte, pensé. Él se rió, no por humor, por incredulidad. ¿Protegerme? Acabas de prender fuego al puente entre yo y el único hombre que alguna vez creyó en mí. Sacudió la cabeza, retrocediendo, soltando su brazo como si quemara. Esto no es un escándalo. Es un funeral, y tú eres el panegírico que nadie quiere oír. Abrió la boca. No salieron palabras. La gente pasaba a su lado en el pasillo. Nadie se detuvo. Nadie la miró a los ojos. Su título ya estaba en tiempo pasado. La miró por última vez. Ya no con ira, solo con lástima. Hemos terminado. 2 palabras, nada dramático, sin alzar la voz, sin escenas, solo un veredicto silencioso. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo por el que ella solía flotar como si le perteneciera. Las puertas de cristal se abrieron para él con un siseo, se cerraron detrás de él. Ella no lo siguió, no pudo, porque no era solo el trabajo lo que se había ido. Era la ilusión. El imperio que creía haber heredado no era suyo. Nunca lo había sido. Se había casado dentro de él, trazado sus bordes, lo había rebautizado y luego, arrogantemente, había intentado reescribir su historia. Pero los imperios recuerdan, y también los hombres que los construyeron, en silencio, sin hashtags, sin fanfarria. Hombres como el que envió por la salida de servicio, pensando que era desechable. Pero no era desechable. Él era la base. Y ahora, con un susurro y un asentimiento, ella era la excluida. Aquella para la que las puertas no se abrirían. El pasillo permaneció inmóvil, y ella se quedó en él, sola.